Hola, buenas noches. Iniciando hoy una nueva etapa en la Asociación Civil Río Paraná. Hola, Alberto, buenas noches. Un gusto saludarte, verte y poder charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por la oportunidad. Felicitaciones por este nuevo desafío. Y estamos a las órdenes para lo que ustedes dispongan, aprovechando la oportunidad para saludar a todo tu equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Eh, Tengo que agradecerte varias cosas. Por supuesto, la presencia es invalorable esta noche, pero también quiero agradecerte porque esta actividad está inspirada en el Club de la Libertad. Digo, uso inspirada por no usar la palabra que corresponde, que sería hackeada o robada, no sé, porque yo vi que ustedes estaban haciendo esto y dije, bueno, quiero hacer lo mismo y te pedí a vos las cosas y vos con mucha generosidad me diste todo el know-how para poder hacer esta actividad y bueno, esta noche es la primera de todas. No quiero dejarla pasar la oportunidad para contarle un poco a la gente que está con nosotros que Alberto Medina Méndez es un reconocido periodista de la ciudad de Corrientes, un periodista que de nota, de fuste. Sus artículos, que yo tengo la suerte de leerlos, son muy profundos, muy agudos, no se desperdicia una sola letra. Y bueno, y me da mucho gusto que hoy pueda acompañarnos. Y bueno, y Alberto también es presidente del Club de la Libertad. Por supuesto comparte las ideas, nuestras ideas, y es una persona que se ocupa mucho y tiene un lugar privilegiado entre los liberales en nuestro país. Recientemente, hasta el año pasado, fue presidente de la Red por la Libertad. Así que bueno, eso a mí No, me pone muy bien y me llena de orgullo, Alberto, que esté con nosotros. te agradezco, Alberto. Lo primero decirte que creo que, a ver, primero nosotros no inventamos nada, lo que hicimos fue utilizar una herramienta que ya estaba disponible. Creo que este ha sido uno de las grandes ganancias que ha tenido esta pandemia, ¿no? Que nos obligó, entre comillas, a hurgar en alternativas que ya existían, que estaban disponibles, pero que no las utilizábamos tal vez por un poco de fiaca, ¿no? De nuestra generación, de no ponernos a aprender cosas nuevas. Hoy la herramienta está y yo creo que es muy bueno que las ideas de la libertad se difundan en las redes sociales con la tecnología que ya está disponible. Por eso además me parece que está bueno esto de replicar los esquemas que se están haciendo, porque más allá de usar la misma herramienta, en definitiva lo que también estamos proponiendo es que los contenidos que podamos ofrecer sean diversos. Fíjate que ahora prácticamente todas las noches hay ofrecimientos en las redes sociales, en esta particularmente en Instagram, y vos entras un rato a la noche y te vas a encontrar con vivos de un montón de amigos que están difundiendo ideas, y me parece que es otra forma más de usar lo que tenemos, ¿no? Y buena hora que sirva para hacer conocer nuestras ideas, Alberto. Bueno, bueno, yo te agradezco. Y bueno, nosotros habíamos puesto como tema de esta charla la pandemia o la pospandemia más o menos mercado. Esa era la cuestión. Y vos sabés que hace un par de días leí una frase que me gustó y dice la frase, hay décadas donde no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Y creo que se adecua muy bien y me gustaría usarla como elemento disparador de una reflexión tuya de un poco de toda esta situación que estamos viviendo. Ante tu dilema del título de esta ida y vuelta, de esta entrevista, me parece que lo primero que yo creo que siempre vamos a tener más mercado. Porque a pesar de los intentos del socialismo tradicional, de los populismos contemporáneos, el mercado siempre tiene respuestas. Y lo que en todo caso hace es adaptarse. Fíjate vos, sin ir más lejos, la cantidad de respuestas de mercado que tenemos en estas horas. Estamos abrumados por las noticias del Estado que abarca todo, que quiere de alguna manera limitar nuestro accionar, pero ante cada limitación el mercado tiene una respuesta. Es decir, que ni siquiera cuando el modelo imperante intenta avanzar sobre las libertades lo consigue del todo. El mercado siempre se las ingenia. Recién leía un artículo antes de comunicarme con vos sobre todos los experimentos que se están haciendo en materia de coronavirus en el mundo, ¿no? Y la mayoría de los experimentos están básicamente llevados adelante por la industria farmacéutica privada,
inclusive por algunas industrias que no tienen nada que ver con la medicina, como podría ser la tabacalera, por ejemplo, que están investigando antivirales, tratamientos, no solamente vacunas. Y a ver, eso es todo un disparador de mercado que lo tenemos que celebrar, como así también tenemos que celebrar todos los intentos que se están haciendo por readaptar mecanismos de satisfacción de servicios a la sociedad cuando no se puede. Es decir, lo que el mercado inventa, esto que estamos haciendo vos y yo. Nosotros hacíamos eventos físicos, ahora estamos usando redes sociales. Esta es la respuesta del mercado, no es la respuesta de los gobiernos. No es el Estado el que te dice, Alberto, hace una charla por Instagram. No, son soluciones que van apareciendo y que los privados se la van ingeniando. Por lo tanto, mi respuesta categórica sería que vamos a tener más mercado. Probablemente vamos a tener un intento, sí, por parte de los sectores que siempre tratan de limitar libertades, de sacarle provecho a este envión de concentración de poder en pocas manos. Pero también sabemos cómo terminan estos experimentos, Alberto. O sea, por más que se quiera evitar tapar el sol con el dedo de una mano, lo cierto es que estos experimentos terminan mal y fíjate que al final del día lo que le pasa a los gobiernos es que no saben comprar ni fideos. Es decir, que cuando llega la hora de llevar adelante políticas públicas, no saben organizar un hospital, no pueden comprar una bolsa de fideos eficientemente, no saben distribuir los respiradores, tienen dificultades para organizarse, no saben cómo funciona la actividad económica, entonces meten la pata todos los días porque no saben cómo funciona la economía. O sea que estamos en manos de gente que lamentablemente va a fracasar porque básicamente no conoce cómo funciona el mercado, ¿no? Sí, yo comparto plenamente. Ahora, hay una cuestión que es importante. Todos nosotros, todas las personas, un poco sabemos cómo funciona la salud pública. Y todos tenemos nuestra prepaga, nuestra obra social, y siempre vamos a tratar de evadir ir al hospital público, porque sabemos lo que es, sabemos que tenemos que ir 3, 4 de la mañana para conseguir un turno dentro de 6 meses. O sea que sabemos perfectamente que la salud pública es mala y tratamos de evitarlo. Y sabemos y vemos lo que pasó con la compra de arroyo, vemos lo que pasa con los respiradores. Pasa análogamente con la educación. Todos tratamos de que, digamos, yo fui a escuela pública, mis hijos fueron a escuela pública, pero hoy mis nietos van a escuela privada. Y la tendencia es ir a la escuela privada. Sin embargo, se defiende a la escuela pública. Y lo mismo pasa con la seguridad. Todos, de una manera u otra, recurrimos a la seguridad privada, porque ponemos rejas, ponemos alarmas, contratamos, etcétera, etcétera, porque la seguridad pública sí no nos satisface para nada, todo lo contrario. Entonces, hay ahí como una tensión, como una contradicción entre lo que vemos y lo que después salimos a defender, porque en general la gente defiende a la cosa pública. Y disculpame una cosa más, hay una frase de Hayek que dice, la realidad no es evidencia suficiente. Y evidentemente es así. Bueno, ¿qué sugiere, qué reflexión te debe eso? La primera es que tu descripción lo que hace es demostrar la diferencia que tenemos entre el discurso y la acción, ¿no? O sea, todavía en Argentina, como en muchos países del mundo, se sigue defendiendo la educación estatal, se sigue defendiendo la salud estatal. De hecho, hoy hay una especie de concentración de recursos en ese espacio, porque el discurso políticamente correcto es que el Estado va a ser más justo y solidario a la hora de distribuir los recursos de la salud. Viste que inclusive hubo un proyecto que después metieron marcha atrás, no sé por cuánto tiempo, de meterle mano al sistema de salud privado y de alguna manera confiscarlo. De hecho, en Estados Unidos algo de esto pasó en el estado de Nueva York frente a la emergencia. Se le metió mano al sistema privado para de alguna manera usar todos esos recursos de una manera, entre comillas, solidaria. Ahora, eso es discursivo, porque como bien decís vos, todo el mundo confía en la educación estatal más que la pública, pero después termina mandando a los hijos a una escuela confesional, semi-privada, semipública, o una escuela totalmente de gestión privada, todavía son todas públicas y con mucha intromisión estatal, y lo mismo hacemos con la seguridad, con cualquier cosa. Entonces lo que tenemos en realidad es mucho cinismo, Alberto, más que un problema ideológico. Lo que tenemos es un discurso que dice una cosa, y en la acción privada y personal está el individualismo ocupando un rol central. Lo mismo pasa con el tema de la salud.
toda la gente dice, no, hay que ser solidario, hay que ayudar a los otros, pero lo primero que dijeron los argentinos cuando empezó la pandemia es cierren la frontera, incluidos los argentinos afuera, ¿sí? Es decir, los que viajaron, perdón la expresión, ¿no? La mayoría de los argentinos, en muchas encuestas que se publicaron muy serias en estos días, decían, los que viajaron que se jodan, porque viajaron, ¿sí? Y dejamos 30.000 argentinos varados en distintos lugares del mundo, los cuales no todos se fueron de vacaciones, y aunque se hubieran ido de vacaciones, pero digo, la sensación es que hay que ser solidario cuando el beneficiario de esa solidaridad soy yo. Ahora, cuando el beneficiario de no ser solidario soy yo, no soy solidario para nada, ¿no? Yo quiero que en el hospital me atiendan primero. No me quedo en la cola para que me atiendan. Entonces me parece que el problema lo tenemos en el tema discursivo, en una cuestión de cinismo, más que de ideología y convicción. Vos le rascás un poquito en el pensamiento promedio argentino, y en el fondo somos todos individualistas, en el fondo todos creemos en la gestión privada, ninguno quiere ir a una terapia intensiva a un hospital público. Entonces me parece que en realidad lo que tenemos es un problema de decir lo que suena lindo, ¿sí? Y como suena lindo lo repetimos, pero en realidad no pensamos eso. Y no pensamos eso porque hacemos otra cosa, ¿no? Digo, no porque lo diga, porque simplemente lo pensemos, sino que cuando nos toca decidir, mandamos los chicos a la escuela privada. Bueno, eso lo vemos también con la actitud o lo que están sufriendo la gente de la salud. Al médico ese que todos a las 9 de la noche van y lo aplauden y después les ponen en el ascensor el cartelito, flaco, mudate. Ahora, la pregunta es esta. Vos ves, hay como una tensión, como un conflicto entre la ética altruista y la ética un poco egoísta en el buen sentido. Es decir, que a lo mejor nosotros digo, en general la sociedad, se desarrolla en un ambiente donde se propone la ética altruista, sin embargo, cada uno de nosotros, por una cuestión de amor propio, respondemos a una ética egoísta. Una ética Sí, egoísta sana, que se oculta hipócritamente. No sé si compartís o no. sí, comparto y me viene a la mente cuando te escuchaba, ¿viste? Cuando subís al avión y te tenés que escuchar casi obligatoriamente todas las normas de seguridad, ¿no? Y hay una parte donde la persona que está tratando de mostrarte todas las herramientas que tenés, si hubiera un problema, dice qué hacer con la mascarilla tuya si falta aire y qué hacer con la del niño. Entonces te dice, primero ponete vos la mascarilla y después asistí al niño. Pero Sí, parece una tontería esto, ¿no? Pero creo que la lógica es esa. La lógica es si el adulto no está bien, no va a poder asistir en este caso, más débil, ¿sí? Y aquí funciona igual. Es decir, si yo no me cuido, yo tengo padres añosos. Mi padre y mi madre están rondando los 90 años. Mamá un poco más, papá un poquito menos, 89, 91 años. Yo no voy a poder asistir a mis padres si no estoy bien. Es una cuestión básica, digamos, ¿sí? Yo no voy a poder llevar alimentos, ni voy a poder asistirlos si tienen un problema, si yo no estoy entero. Entonces, ¿quién se tiene que cuidar primero? ¿Ellos o yo? Si yo no me sí. cuido, no hay forma de asistir. Entonces ahí me parece que lo que hay es una cuestión de sentido común. Es que lo que parece correcto decir es lo otro, ¿sí? No, hay que priorizar a ese sector. Sí, sí, está todo muy bien. Pero para priorizar a ese sector, justamente para poder ser solidario, justamente para poder servir a los demás, primero yo tengo que poder resolver los problemas básicos. Lo que le está pasando al mundo desarrollado, que nadie quiere decir, es que están parados arriba de ahorros, están parados arriba de desarrollo, están parados arriba de tecnología, de medicina disponible. Alguna gente se horroriza con las muertes en Estados Unidos, ¿no? Y nadie se pone a analizar la cantidad de gente que en Estados Unidos vive que en otros países no viviría. Es decir, muchos de los que se están muriendo frente a una pandemia como esta porque han podido resistir y vivir mejor gracias a la tecnología, los medicamentos, el capital económico y humano que tiene un país como ese. Entonces, hoy tenemos mucha gente obesa, mucha gente diabética, mucha gente que en un país normal, promedio, no estarían vivos. Y claro, frente a una pandemia como esta te pasa por arriba. Pero eso es producto del capitalismo. Es decir, lo que está sucediendo es que mucha gente vive mucho tiempo. Le pasó a Italia, ¿no? Un país longevo.
¿sí? Antes no podríamos estar discutiendo de esto que escuchamos todos los días, gente de 80 años que se muere. Es decir, eso ni figuraría en el análisis que estamos haciendo porque la gente no llegaba a esa edad. Seguro. No, no, un poco volviendo a la cuestión esta de la ética, la norma dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no dice más que a ti mismo. O sea que primero te tenés que querer vos, porque si no sos capaz de quererte vos, es muy difícil ser solidario. Por eso, por ahí, uno que se revela al cambio de sentido de las palabras cuando se habla de la solidaridad fiscal, por ejemplo, es una cosa sinceramente o definitivamente aberrante, ¿no? Bueno, Sí, ¿cómo? esa es la lógica que nos han enseñado en América Latina hace mucho tiempo, ¿no? Que primero son los otros y después sos vos, pero vos lo escuchás al presidente de la Nación y dice, muchachos, paguen impuestos, miren que si no pagan, nosotros no podemos repartir, ¿eh? Exacto. Ahí se termina el Sí. discurso solidario. No, claro, es que se genera una discusión que crea una tensión y una ansiedad que realmente es contraproducente, produce el efecto contrario, digamos, porque muchas de los problemas que tenemos es esa contradicción, digamos, es tener un mensaje e íntimamente las personas sienten otra cosa. Ahora, por una cuestión, no sé si es por una convención social hipócrita, es algo que se oculta permanentemente. Yo creo que si fuésemos más sinceros en cuanto a un sano egoísmo, a un sano amor propio, la cuestión sería mucho más transparente, menos Fíjate, hipócrita y menos conflicto. sí, fíjate que hoy estaríamos discutiendo otra cosa. Fíjate que en Argentina nadie se anima a discutir a cara descubierta una cuestión que creo que muchos pensamos, ¿no? O sea, acá va a haber muertos, acá vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia, vamos a convivir con el coronavirus muchos meses, no hay ningún proyecto serio que hable de menos de 3 meses para hablar de antivirales o medicación que te permita más o menos pelearle a la enfermedad o ganar un poco de ventaja para que la gente no termine siendo hospitalizada. La vacuna, hablamos un año, 8 meses de piso en el proyecto más ambicioso. Entonces, la discusión, ¿cuál debiera ser hoy? Y la discusión debiera ser que va a morir gente y que tenemos que tratar de evitar que se muera más gente por cosas que no tienen que ver con el coronavirus y que son producto de las decisiones que estamos tomando. ¿Asustados? Sí. Y esto es un sentimiento humano razonable, digamos. Pero también hay un momento en el que vos tenés que poner los pies sobre la tierra y decir, pará, puedo estar asustado, pero tampoco puedo matar de hambre a mi sociedad. Y eso va a tener un costo. Tal vez no lo podamos contabilizar como los 5 muertos del día de hoy, Alberto, ¿no? O sea, hoy miramos las noticias y decimos, a ver cuánta gente se enfermó, a ver cuánta gente se murió, y pareciera que le llevamos una especie de estadística casi deportiva. Ahora, no contamos las otras muertes en ninguna parte, ¿no? No la contamos durante el año tampoco, ¿sí? ¿Sí? Tampoco No, todos seguro. los días se publican cuántas personas se mueren en accidentes de tránsito o de problemas cardiovasculares o de cualquier otra índole. Entonces estamos como medio psicotizados y perdemos la perspectiva, terminamos perdiendo la perspectiva. Creo que la Argentina hoy debería estar discutiendo cómo salir de esto, que nadie sabe muy bien cómo salir. No estamos discutiendo eso, porque la discusión hoy es, seguimos con la cuarentena, ¿sí? Porque esto es Sí, peligroso. Y sí, sabemos que es peligroso, pero también sabemos que es peligroso que si se corta la cadena de producción de alimentos, se corta la distribución de alimentos, o se corta la distribución de medicamentos, la gente se va a morir de otra cosa. ¿Sí? Y no es sentido figurado esto de se va a morir, ¿eh? Se va a no, morir. ¿Sí? Yo tengo un amigo que tiene un tratamiento, ha tenido que combatir contra el cáncer en un momento determinado y tiene medicación hasta el 18 de abril. Después no sabe si consigue. Y es una medicación que la tiene que tomar todos los días. No se puede dar el lujo de decir, bueno, la semana que viene, ¿sí? Entonces, así como esa historia, la podemos contar hasta el infinito. Sí, quería preguntarte lo siguiente. Nosotros tuvimos un primer momento cuando se desencadenan todos estos hechos, que fue un poco recibir un cross importante, quedamos todos choqueados, y en esa primera semana, el gobierno tomó decisiones. Hoy creo que estaba Oppenheimer en la Nación que decía Fernández, un presidente populista que tomó buenas decisiones rápidamente.
No sé, ¿qué reflexión te lleva eso? ¿Coincidís o no? Sí, a ver, lo que hizo el presidente fue cumplir con la demanda. Es decir, nosotros somos una sociedad con una fuerte vinculación con Europa, primero Italia y después, en menor medida, Alemania y pegado luego España. Nos llegaban las noticias, después las cifras mostraron que lo de España era mucho más fuerte, y nosotros tenemos, la mitad de los argentinos o más, tenemos alguna vinculación directa o indirecta con la comunidad española o italiana. Con, con lo cual, con lo cual, me parece que ahí nos pegó mucho la ascendencia, ¿no? La descendencia, la historia de dónde venimos. Y nos asustamos. Y el presidente lo que hizo fue responder a la demanda. ¿Sí? Frente a una demanda de temor, de susto, de miedo, dijo, bueno, esta es la mía, si se me muere mucha gente, me van a echar a las patadas, aprovecho esta situación, tomo decisiones fuertes, nadie me va a echar porque salve vidas. Después discutimos lo otro. Y creo que el presidente en eso fue oportunista, entre comillas, ante una sociedad que se dio, delegó todos los poderes en manos del presidente, concentró poder deliberadamente y ahora no sabe cómo salir de ese lío, ¿no? Yo me acuerdo que hace 3 semanas atrás yo hablaba de este tema de la economía y me miraban como diciendo, vos sos un extraterrestre, un marciano, y hoy me pasa como periodista que me llaman de un montón de medios de comunicación para preguntarme cómo veo el tema de la recuperación económica y de lo que va a pasar con la inflación. O sea, ahora parece que sí tomamos conciencia, ¿no? Claro, porque el presidente lo planteó como dejar de lado la economía y privilegiar la salud. Y en realidad son cosas que no se oponen, hay que salir adelante con las dos a la par. Y eso es un conflicto difícil de llevar, sí, pero no podemos dejar la economía de lado. Y creo, coincido con vos, que es más fácil mantenerse en la cuarentena que tratar de salir, porque es muy complejo salir. Sí, y además te quiero sumar en esto porque un caso que a mí me llama poderosamente la atención y lo estoy siguiendo muy de cerca, que es el caso de Estados Unidos, porque claro, uno mira las cifras, ¿no? 700 y pico de mil despidos en lo que va en lo que fue el mes de marzo. Probablemente una caída importante de la actividad económica, van a tener una lista de desocupados muy significativa, o sea que en Estados Unidos no existe el concepto de la indemnización tal cual lo conocemos nosotros, así que ahí vos le decías a la gente no venga el mes que viene y a lo sumo le toca un seguro, si es que tiene un seguro, ese rubro en particular, si no, ni siquiera eso. Entonces van a tener mucha desocupación y van a sufrir el cimbronazo, pero también, y van a tener muchos muertos. Ahora la pregunta es con qué velocidad se van a recuperar. Y si el saldo final, claro, cuando vos cuentes el saldo final en muertos, el saldo final en muertos para Estados Unidos va a ser negativo y probablemente sea de los países que más muertos vaya a tener en volumen. Porque por otro lado, si querés después lo charlamos, son países transparentes, ¿no? O sea, pues ya a Rusia no le creo, a China tampoco, a India tampoco, ¿no? O sea, podemos discutir largamente cuántos muertos hay en China. Tengo Sí, muy sí. claro que los números de Estados Unidos se publican porque es un país con un sistema de peso y contrapeso y de balance de gobierno. Pero volviendo al punto, digo, esos países se van a recuperar más rápido que lo que nos vamos a recuperar nosotros. Argentina, si los cálculos que se están haciendo se llegan a confirmar, estamos hablando de una caída del Producto Bruto este año de cerca de 7 puntos. Si el Producto Bruto en Argentina cae de 7 puntos, venimos cayendo al 1,5% anual, o sea, ya venimos de 3 años de recesión. Argentina tiene que laburar 10 años para volver a estar en el mismo lugar que estuvo hace 10 años atrás. O sea, nosotros habremos perdido 20 años en el proceso, digo, ¿no? Entonces, eso no le va a pasar a Estados Unidos. Estados Unidos puede tener una caída fuerte este año y el año que viene va a estar en el mismo lugar. Y habrá perdido un año. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo contamos los muertos después, Alberto? O sea, ¿contamos los muertos del coronavirus o contamos los muertos de la pobreza, los muertos de la indigencia, la gente que se va a ir de la Argentina porque cree que acá no hay más futuro? Ya veníamos mal, te imaginas con esto, ¿no? Entonces, claro, cuando vos quieras contar después la historia con el diario El Lunes, muchos van a decir, sí, pero el mundo desarrollado, murió mucha gente. Sí, es cierto, pero la otra estadística no la tenemos. ¿Te acordás lo que decía Bastiat de lo que se ve y lo que no se ve? Bueno, Sí, vamos a sí, tener claro. un poco de eso. Lo que se ve van a ser los números de ahora. Lo que no se va a ver va a ser todas las otras muertes en el camino y todos los años que vamos a perder en este proceso para recuperarnos, ¿no?
Bueno, no, pero volviendo a tu mención, ¿qué me decís de los de China e India con el respecto de los números? A ver, que claramente no se le puede creer, pero porque, por muchas razones. Primero, porque el modelo de prensa libre e independiente en esos países no funciona. O sea que tampoco tenemos una fuente fidedigna. Es decir, los gobiernos pueden publicar lo que quieran, pero después la prensa es la que a vos te filtra. Fíjate que nosotros, con todos nuestros defectos, nos enteramos de los videos. Es decir, Argentina, con un país con todos los efectos que tiene, a las 48 horas nos encontramos con que el gobierno compró los fideos caros o que compró el alcohol en gel, el PAMI, a un precio desproporcionado. Eso en China no podría pasar nunca. Ah, Creer, claro. creer que en India hay la cifra de muertos que se está publicando en India, en un país que tiene 1.300 millones de habitantes, 1.300 millones de habitantes, y que está pegado a la circulación de la primera ola del coronavirus, y es bastante poco creíble, digamos, ¿no? Los números de China ni te cuento, que te estén contando que se infectan 50 personas por día en un país de 1.400 millones de habitantes, no te lo cree nadie. Y lo de Rusia tampoco. Es decir, lo de Rusia no parece muy razonable que tenga la misma cantidad de muertos que tenemos nosotros. Sí, Algo, sí, sí, algo no sí. me cierra, ¿no? Entonces, Claro. creo que ahí hay un dilema que también va a haber que dirimir, que es cómo juega el tema este de los gobiernos democráticos y autocráticos frente a situaciones críticas como esta. En países con libertades más amplias es más difícil limitar libertades. Es más difícil mentir, es más difícil tergiversar la verdad, es más difícil administrar las ansiedades, y en los países donde la información está centralizada en un solo lugar, tipo Corea del Norte, la cosa es muy fácil, digamos, ¿no? La gente cree que no existe el virus y ya está, ¿sí? Se terminó. Y cuando alguien se muere, dicen, no, se murió, tenía un empacho, ¿sí? Sí, sí, sí. Y se terminó la discusión, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿vos qué estimás? ¿Cómo vamos a salir, cómo vamos a salir nosotros de esta pandemia respecto de la libertad de prensa? ¿Vos crees que porque yo te digo la verdad, yo veo un poco, viendo la televisión de los canales de Buenos Aires, se ve como que mucha gente está poniéndose una autocensura a la crítica de las actividades del gobierno. De la misma manera, bueno, que hacía con otros gobiernos, pero yo te digo, ahora con esta pandemia, con la salida de esta pandemia, vamos a proyectar unos meses más adelante. ¿Crees vos que va a ser la situación en que va a estar la prensa en general, digamos? Yo creo que, a ver, primero que reconozcamos que la Argentina no tiene una prensa libre en el sentido amplio de la palabra, porque en general tenemos separado en dos grandes grupos, ¿no? Está la prensa de Buenos Aires, que funciona de una manera determinada, y está la prensa del interior. La prensa del interior está muy cercana a los gobiernos, provinciales, municipales, depende mucho de la pauta oficial, con lo cual es muy difícil encontrar en el interior medios de comunicación que sean muy severos en la crítica con los gobiernos locales de cualquier color político. Lo de Buenos Aires es una enfermedad que tenemos los argentinos, ¿no? Fíjate, el otro día el ómnibus que venía desde el noroeste argentino atravesó 7 provincias, pero cuando intentó entrar a la ciudad de Buenos Aires fue un escándalo. O sea, el problema no era que haya entrado a la Argentina, sino que haya entrado a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí sí se activaron todas las alarmas y los medios de comunicación le dieron una cobertura fabulosa porque había tocado la perla del país, ¿no? Si no hubiera tocado la perla no pasa nada. Pasó por Santa Fe y no tenía ninguna relevancia, pero si toca Buenos Aires, entonces separo estas dos prensas porque me parece que son distintas. ¿Qué pienso que va a pasar? Que la demanda de la sociedad se va a correr, Alberto. Es decir, creo que la sociedad la vas a escuchar cada vez más fuerte en materia de reclamos hacia el costado económico. Porque está todo muy lindo en la medida que no te rajen del laburo, está todo muy lindo en la medida que tu empresa siga trabajando y vos cobres el sueldo. Ahora, el día que dejaste de cobrar tu sueldo, el día que te sacaron las horas extra, el día que te pagan la parte de que está en blanco pero no te pagan la otra, y los empleados que están en la informalidad pueden salir rápidamente del sistema, la sociedad empieza a girar, a dar vuelta, y los medios empiezan a responder a la sociedad, porque no se puede tapar la realidad de una manera sencilla. Entonces la gente va a empezar a opinar o en los medios de comunicación o en las redes sociales. Y en ambos casos la olla salta, ¿no? Bueno, y ahora que te cambio un poquito de tema porque se nos está terminando el tiempo. Una reflexión respecto del intento
¿cómo se llama?, del muchacho Kirchner con el impuesto este nuevo, digamos, parece como que esto es infinito. Y concretamente a mí me suena hasta provocación, digamos, hacer la presentación de ese proyecto para aumentar con eso, ese nuevo impuesto. ¿Va? A mí la sensación que me deja es primero dos cosas. Uno, siempre el combate contra el adversario, ¿no? La lógica del populismo es instalar un enemigo. El enemigo son los ricos. Entonces, bajo la regla de que el enemigo son los ricos, porque ahora el enemigo no puede ser el Fondo Monetario Internacional, entonces, como tenemos que buscar un enemigo, rápidamente acudimos al más fácil, el que tiene mucha plata, el que la está pasando fantástico, el que no se muere de hambre. O sea que desde lo discursivo, desde lo político, está muy claro cuál es el ejercicio. Desde lo pragmático, creo que esto no va a tener ningún efecto significativo, porque la inmensa mayoría de los argentinos que eventualmente caigan en esa legislación simplemente no van a pagar. Así que la lógica va a ser venir a buscar, venirme a buscar cuando quiera, digamos, pero yo no voy a ir a pagar voluntariamente, porque además los argentinos tenemos una cultura, y vos conocés mejor que yo esa parte, tenemos una cultura tributaria que sabemos que después de este lío, más tarde o más temprano va a venir una moratoria. Es decir, todo lo que no se paga o se paga tarde o se demora va a terminar, va a desembocar en una moratoria, la última, siempre la última. Y esa última moratoria nos va a permitir a todos ponernos al día o hacer un plan de pago, como ya venimos haciendo hace 3 años, con la dinámica que conocemos. Con lo cual, creo que es discursivo, para ser concreto la respuesta a tu pregunta, creo que es meramente discursivo, creo que es para la gilada, para hacer una puesta en escena, para votar una ley contra los ricos, para que el resto de la sociedad crea que le acaban de sacar a los ricos X cantidad de millones de pesos, cosa que en la práctica después no va a pasar, porque claramente nadie lo va a pagar y te van a tener que venir a confiscar los bienes para hacerlo, cosa que tampoco es tan sencillo, porque todavía la justicia argentina, con todos sus defectos, tiene algunos resortes que impiden ese tipo de locuras tan fácilmente, ¿no? Bueno, perfecto. Y una última cosa, me gustaría que algo mencionaste vos. ¿Cómo ves el impacto de la tecnología en el futuro y concretamente en el futuro argentino? Digamos que nosotros obviamente no tenemos tecnología de punta, sino que en todo caso hay muy pocos casos, puntos excepcionales, pero en general la tecnología de punta tenemos que importarla. ¿Cómo ves vos esa cuestión frente a la situación que seguro va a pasar en Argentina, que va a ser de restricción en el presupuesto en general de todos los sectores? A ver, en ese sentido estamos, me parece, frente a un gobierno, ahí tengo una opinión yo un poco discrepante con los amigos que militamos en esta idea, ¿no? Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández, al menos mientras esté Alberto Fernández como presidente, es un gobierno muy versátil. Es decir, no es un gobierno, no es la réplica del kirchnerismo que conocimos en la década ganada. Aunque también tengo ahí una opinión respecto a la época esa, ¿no? Porque esos 12 años tienen como tres etapas bien diferentes, ¿no? Son más allá que nosotros lo veamos como un todo, en realidad tuvo como fases diferentes. La del rebote de Néstor Kirchner, con los superávit gemelos, después la euforia del primer gobierno de Cristina y la locura del último gobierno de Cristina, ¿no? Yo creo que este gobierno de Alberto Fernández no va a parecerse a ninguno de esos tres. Intenta parecerse al primero, pero no tiene las condiciones estructurales para hacerlo, porque no tiene ni el gasto público devaluado, ni tiene el superávit gemelo, ni tiene el dólar alto, ni ninguna de las cosas que tuvo ese gobierno de Néstor, ¿no? Entonces yo creo que este gobierno es pragmático. Si este gobierno necesita, concretamente con tu pregunta, abrir la importación para acceder a tecnología, lo va a hacer. Y si necesita cerrar por otra razón, también lo va a hacer. Es decir, no va a ser un gobierno ideológico en el sentido kirchnerista del último gobierno de Cristina. Me parece que en eso Alberto Fernández zigzaguea, ¿no? Fíjate que hoy dijo, sí, porque es mi amiga y tiene mucha experiencia, porque se reunió con la vicepresidenta de la Nación. Entonces, hizo un coqueteo, siempre hay que consultarle porque tiene mucha experiencia y es inteligente. Dijo, a veces estamos de acuerdo, a veces no. El hombre juega, cosa que ese no era el discurso que teníamos en el último gobierno de Cristina. El último gobierno de Cristina había hegemonía vertical del pensamiento, ¿sí? Y hoy vos tenés Grabois denunciando lo de Arroyo. Es decir, Sí, vos sí. hoy tenés un modelo de esa alianza que gobierna, para mí no es un gobierno clásico del kirchnerismo. En esa alianza hay de todo, ¿sí? Y como hay de todo, Alberto convive, ¿sí? Por eso lo nombra más Alfonsín que a Perón, ¿no? O sea,
porque en el fondo lo que está buscando es buscar un mecanismo de equilibrio que le dé cierta sustentabilidad, gobernabilidad, como le gusta decir a algunos, y yo creo que en eso lo que va a hacer el gobierno es pragmático. Eso no significa que vaya a ser un buen gobierno, sino que lo que digo es que no va a tener el prejuicio clásico de la ideología del último gobierno de Cristina, porque además los componentes que tiene adentro son también mezclados. O sea, hay de todo ahí adentro, ¿no? O sea, a mí no me cierra que Solá, Massa, Máximo, Delía sean lo mismo. Me parece que ahí hay de todo, ¿sí? Y es una mezcla un poco más heterogénea que la que conocimos, con lo cual mi respuesta a tu pregunta sería, la van a ir timoneando. Y el mundo, con una ventaja que tiene esta vez Alberto, ¿no? El mundo no nos va a dar la espalda tan fácilmente, porque el mundo no se va a poder dar el lujo en el escenario que viene de ningún pato rengo. Al contrario, va a necesitar un mundo bastante más compacto para rearmar esta ingeniería, porque si alguien se cae demasiado, probablemente el equilibrio no se logre tan rápidamente. Con países funcionando, hay alguna chance. Y entonces, en ese sentido, Argentina es una pieza que siempre hay que tenerla en el tablero, ¿no? Perfecto. Bueno, Alberto, estamos en el Gracias por tu límite. generosidad. ¿Cómo? Gracias por tu generosidad, por el tiempo, por esta invitación. El deseo No, de el que se agradecido repita. soy yo. Ya te dije que tengo que agradecerte doblemente digamos, por estar con nosotros hoy, por compartir el análisis que siempre hace, es muy certero. A mí me encanta leer los artículos que me mandás y además por todo esto que estamos haciendo hoy es gracias, digamos, al Club de la Libertad, que fueron los que me dieron el know-how para hacerlo. Que aunque es sencillo, etcétera, hay que hacerlo. Así que Agradezcámosle a la gente de Instagram, agradezcámosle a la gente de Instagram haber desarrollado esta herramienta y a los bueno, amigos que nos acompañaron. agradezcamos. Gracias. Alberto, muchas Abrazo gracias. enorme. Te mando un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao. Gracias.